Casi 3.000 muertos. Aviones convertidos en armas. Un país paralizado por el miedo. Pero más de 2 décadas después, aún quedan preguntas que nadie ha podido responder. ¿Quién lo sabía antes? ¿Fue planeado? ¿Y qué pasó con los desaparecidos que jamás se encontraron? Esta no es una historia cualquiera. Es el lado oscuro del 11 de septiembre. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber. El día que cambió todo. El 11 de septiembre de 2001, el mundo contuvo el aliento. 4 aviones, secuestrados por miembros de la red terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, se convirtieron en armas letales. 2 de ellos se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, reduciendo los iconos de acero y vidrio a escombros y dejando más de 2.000 muertos. Otro avión impactó el Pentágono, cobrando cientos de vidas. Y un cuarto, que se dirigía al Capitolio, fue derribado en un campo de Pensilvania gracias al heroísmo de sus pasajeros. Fue el ataque terrorista más letal de la historia. Un evento que marcó a una nación y al mundo entero. Pero detrás de las imágenes de las torres cayendo, hay preguntas que persisten envueltas en un velo de misterio. Las teorías de conspiración han sido desmentidas una y otra vez. Pero incluso después de más de 2 décadas, ciertos detalles no encajan. ¿Fue todo tan simple como parece? Acompáñanos en este viaje por las sombras del 11 de septiembre. Donde cada revelación te hará cuestionar lo que creías saber. 1. El viaje fantasma de Mohammed-Atta. Imagina esto, la noche antes del ataque que cambiaría el mundo, Mohammed-Atta, el líder de los secuestradores, no estaba en Boston, donde todo comenzaría. En cambio, él y su cómplice Abdul Razia al-Romari condujeron 2 horas hasta Portland, Maine. ¿Por qué? Las cámaras de seguridad los captaron en un hotel, retirando dinero de un cajero automático, comprando en un Walmart y paseando por el estacionamiento de un Pizza Hut. ¿Era una misión de reconocimiento para despistar a posibles perseguidores? ¿O había un motivo más oscuro? Quizás una reunión secreta con un contacto desconocido. Atta regresó a Boston la mañana del 11 de septiembre, recibió una llamada de Marwan al-Shei, otro secuestrador, y luego lideró el secuestro del vuelo 11 de American Airlines, que estrelló contra la Torre Norte. Pero su viaje a Portland sigue siendo un enigma. ¿Estaba asegurándose de que nadie lo seguía? ¿O había un plan más grande en juego, uno que nunca sabremos? La investigación oficial no ha cerrado este capítulo, y la pregunta permanece: ¿qué hacía Atta en Portland? 2. La desaparición de Sneha Philip. En el caos del 11 de septiembre, miles de vidas se perdieron, pero pocas historias son tan desconcertantes como la de Sneha Philip, una médica indio-estadounidense que vivía en el Bajo Manhattan. El 10 de septiembre fue vista por última vez comprando en una tienda departamental cerca de su casa. Luego, se desvaneció. No hay testigos que la ubiquen en el World Trade Center, pero su familia cree que, como médica, pudo haber corrido hacia las torres para ayudar. Sin embargo, los doctores que asistieron ese día trabajaron fuera de los edificios, ayudando a los heridos que escapaban. Lo que hace que su caso sea aún más extraño es su pasado turbulento. Sneha había sido despedida de su trabajo en el centro médico Cabrini por problemas de puntualidad y alcoholismo. También enfrentó cargos por presentar una denuncia falsa contra un colega. ¿Y si su desaparición no estuvo relacionada con el 11 de septiembre? ¿Pudo haber aprovechado el caos para empezar una nueva vida? ¿O fue víctima de un destino diferente, ignorado en medio de la tragedia? En 2008, su nombre fue añadido al memorial del 11 de septiembre. Pero la verdad sobre su destino sigue siendo un misterio. 3. La evacuación de los Bin Laden. Osama Bin Laden, el cerebro detrás del 11 de septiembre, era el hijo rebelde de una poderosa familia saudí. Sus hermanos y hermanas, empresarios adinerados, no tenían vínculos con el terrorismo y veían a Osama como una vergüenza. Sin embargo, en los días posteriores al ataque, cuando los vuelos en Estados Unidos estaban estrictamente restringidos,
Ocurrió algo extraño. 12 miembros de la familia Bin Laden que estaban en el país fueron evacuados en un vuelo privado a Arabia Saudita el 13 de septiembre. Este evento desató una tormenta de especulaciones. ¿Por qué se les permitió salir tan rápido? ¿Acaso el gobierno estadounidense estaba protegiendo a los familiares del enemigo público número 1? Algunos teorizan que fue por seguridad para evitar represalias contra ellos. Otros ven una conspiración más profunda, señalando los lazos comerciales entre la familia Bush y Arabia Saudita. La verdad sigue siendo opaca, y el silencio oficial solo alimenta las sospechas. 4. Omar al-Bayouni, el hombre que sabía demasiado. Entre las figuras más enigmáticas del 11 de septiembre está Omar al-Bayouni, un ciudadano saudí con supuestos vínculos con la inteligencia de su país. Al-Bayouni ayudó a 2 de los futuros secuestradores, Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Azmi, a establecerse en San Diego, incluso encontrándoles un lugar para vivir. Pero cuando las torres cayeron, él ya estaba en el Reino Unido estudiando un doctorado. 10 días después, fue arrestado en una operación conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido. Pero la falta de pruebas concretas llevó a su liberación. Registros telefónicos muestran que al-Bayouni tenía contacto frecuente con asociados de Al-Qaeda, incluyendo a un clérigo saudí con quien intercambió decenas de llamadas. El FBI cree que hay una probabilidad significativa de que estuviera involucrado, pero tras su regreso a Arabia Saudita, desapareció. ¿Era un facilitador clave del ataque? ¿O simplemente un hombre en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Su rastro se pierde en el desierto, y con él cualquier esperanza de respuestas. 5. El informante del FBI que vivió con los secuestradores. En el año 2000, 2 de los secuestradores, al-Mihdhar y al-Azmi, alquilaron una habitación en San Diego de un hombre que, increíblemente, era un informante del FBI. Este informante, cuya identidad nunca se ha revelado, rezaba con ellos, los ayudó a adaptarse a la vida en Estados Unidos e incluso abrió una cuenta bancaria para uno de ellos. Sin embargo, nunca reportó sus nombres a su contacto en el FBI y el agente, sorprendentemente, nunca preguntó. La CIA ya había identificado a ambos hombres como personas de interés tras una cumbre de Al-Qaeda en Malasia. Pero esta información no llegó al informante ni al agente. No fue hasta después del 11 de septiembre que el informante reconoció los nombres en las noticias y alertó al FBI. ¿Cómo pudo pasar desapercibida una falla tan monumental en la comunicación entre agencias de inteligencia? Este error dejó a muchos preguntándose, ¿y si se hubiera actuado a tiempo? 6. El último asesinato del 11 de septiembre. Henryk Siwiak, un inmigrante polaco, es conocido como la última víctima del 11 de septiembre en Nueva York. Pero su historia no tiene nada que ver con las torres. Ese día, tras el cierre de su lugar de trabajo debido a los ataques, Siwiak cruzó el puente de Brooklyn para una entrevista de trabajo en un supermercado. Por un error de comunicación, terminó en un vecindario peligroso de Bedford-Stuyvesant. Allí, testigos escucharon una discusión seguida de disparos. Siwiak fue encontrado en la acera con una herida de bala fatal en el pecho. Su asesinato sigue sin resolverse. La policía, abrumada por la magnitud de los ataques, no tenía recursos para investigar un homicidio rutinario, pero hay detalles inquietantes. El dinero de Siwiak no fue robado, y algunos especulan que su asesino pudo haberlo confundido con alguien relacionado con los ataques. ¿Fue una tragedia al azar o algo más? Su caso permanece como un eco olvidado del caos de aquel día. 7. Los israelíes danzantes, espías a chivo expiatorio. Entre las teorías de conspiración que rodean al 11 de septiembre, una de las más persistentes es la de los israelíes danzantes, según rumores. Un grupo de ciudadanos israelíes fue arrestado cerca de las torres poco después de los ataques, supuestamente celebrando mientras las torres ardían, aunque no hay evidencia de su comportamiento.
Documentos oficiales confirman que 6 israelíes fueron detenidos y deportados. Se cree que eran agentes de inteligencia recopilando información sobre los ataques, ya que Israel consideraba a Al-Qaeda una amenaza seria en el frenesí post-11 de septiembre. Muchos extranjeros fueron expulsados, pero este caso alimentó especulaciones de que Israel sabía más de lo que admitía. Sin embargo, no hay pruebas que vinculen a estos hombres con el ataque. ¿Eran espías en una misión rutinaria o algo más siniestro? La verdad sigue enterrada bajo capas de sospecha. 8. La advertencia en un aula. 5 días antes del 11 de septiembre, en una escuela secundaria de Brooklyn, una profesora de inglés, Antoinette Di Lorenzo, escuchó algo que la dejó helada. Un estudiante pakistaní comentó casualmente que las Torres Gemelas no estarían en pie la próxima semana. Ella lo tomó como una broma de mal gusto. Pero cuando los ataques ocurrieron, reportó el incidente a las autoridades. El FBI y la NYPD interrogaron al chico, quien insistió en que solo bromeaba, respaldado por su familia. Ninguno de los secuestradores era pakistaní, lo que hace improbable que el estudiante tuviera información privilegiada. Pero la coincidencia es escalofriante. ¿Fue solo una broma desafortunada o algo más? La policía lo descartó como una casualidad, pero la duda persiste. ¿Pudo un adolescente saber algo que el mundo ignoraba? 9. Operaciones bursátiles con información privilegiada. El misterio más inquietante del 11 de septiembre podría estar en los mercados financieros. Días antes de los ataques, se registró un volumen inusual de ventas de acciones de aerolíneas como United y American Airlines, las mismas cuyos aviones fueron secuestrados. También se vendieron grandes cantidades de acciones de compañías de seguros. Estas transacciones, realizadas en mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, generaron millones en ganancias para los inversionistas. La comisión del 11 de septiembre investigó estas operaciones, concluyendo que se debieron a estrategias de inversión basadas en boletines financieros. Sin embargo, en 2010, un informe independiente señaló 13 transacciones que parecían basarse en conocimiento previo. Además, discos duros recuperados de las ruinas del World Trade Center fueron analizados por una empresa alemana, pero no se encontró evidencia concluyente. Si alguien sabía del ataque y lo usó para enriquecerse, sería uno de los escándalos más grandes de la historia financiera, pero sin pruebas. Este enigma permanece sin resolver. 10. Las sombras de la verdad. El 11 de septiembre de 2001 no solo dejó cicatrices en el horizonte de Nueva York, sino también en la confianza del mundo. Cada una de estas historias, el viaje de ETA, la desaparición de Snea, la evacuación de los Bin Laden, los misterios de Al-Bayouni, el informante del FBI, el asesinato de Siwiak, los israelíes danzantes, la advertencia en un aula y las sospechas de insider trading es un recordatorio de que la verdad a veces se esconde en las grietas de la historia oficial. ¿Qué detalle del 11 de septiembre te parece el más inquietante? ¿Crees que alguna de estas preguntas encontrará respuesta algún día? La historia del 11 de septiembre no está cerrada. Sus ecos resuenan en cada pregunta sin respuesta. Únete al debate y descubre más misterios en mi canal de YouTube. Suscríbete ahora en enlace a tu canal de YouTube para explorar las historias que el mundo no quiere que sepas. Activa la campana y no te pierdas ni un segundo de estas revelaciones. Te esperamos para desentrañar juntos los secretos del pasado.